grabando. Bueno, esa primera parte ya quedó en el pasado, quedó en el corazón de ustedes. Entonces, tu amor en letras busca que conozcas el carácter de Dios. Y en este primer capítulo, el capítulo 21, vamos a encontrar 4 atributos de Dios, 4 características de la personalidad de Dios. Y estas 4 características no solo aparecen en Mateo capítulo 21. Si hiciéramos un estudio completo de la escritura, vamos a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Algunos dicen, uy, en el Antiguo Testamento hay un Dios enojado, y en el Nuevo Testamento hay un Dios de misericordia. Yo tengo que decirles que eso no es verdad. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. El Dios que se enojaba en el Antiguo es el Dios que aquí azota y purifica el templo, y azota con cuerdas y bota las canastas. Es el mismo Dios, el Dios que se enoja, el Dios que ama, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos continuamente a un Dios que tiene misericordia, misericordia. Recordemos, por ejemplo, Jonás y Nínive. Allí vemos a un Dios que quiere que el pueblo se arrepienta para perdonarlo. Dios no quiere castigarlo, Dios quiere perdonarlo. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos el mismo Dios. Como lo diría la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice, Dios no cambia, Él no tiene sombra de variación, Él no muda, Él no cambia, es el mismo, es eterno. Entonces, en este solo capítulo, que lo vimos hace 8 días, hoy quiero acentuar 4 características de Dios y de Jesús. Entonces, aquí las pueden ver en en la diapositiva. Bien, aquí en esta primera sección, en el primer renglón, que dice la entrada del rey. Aquí encontramos 4 características de Dios: confianza, soberanía, bondad y justicia. A veces podemos entrar a discutir cómo Dios puede ser un Dios bondadoso y castigador. Bueno, Jesús interesantemente, en un solo momento, que es el capítulo 21, nos muestra cómo ese Dios actúa de las 4 formas. Un Dios en el que se puede hallar confianza, es un Dios en el que podemos confiar. A Él no tenemos que tenerle miedo. Si una cosa es miedo, otra cosa es respeto o temor de Dios. Entonces, Dios es un Dios al que se le puede confiar, es un Dios digno de confianza. ¿Dónde vemos eso? Bueno, eso lo vemos cuando Él está entrando a Jerusalén y entra con una actitud humilde. Si hay alguien en el que no se puede confiar, es en una persona arrogante. Nunca se podrá confiar, pero en una persona humilde es más viable confiar. Y Jesús es un rey humilde y por eso es digno de confianza. Tal la confianza que todo el mundo arroja sus mantos a sus pies. Los mantos simbolizan autoridad. Entonces, una forma en la que todos están rindiendo su autoridad para que el Rey Jesús gobierne sobre ellos. Miren lo interesante. A veces no entendemos el tema de las palmeras o de los mantos que se echaron en el piso. El simbolismo de esto habla acerca de una rendición de mi voluntad. Rindo mi gobierno, mi forma de gobernar, mi autoridad, la rindo ante el rey para que él me gobierne. Cuando yo rindo mi voluntad ante un rey, cuando ese rey es digno de confianza. Después, recordamos que él entra y purifica el templo, ¿cierto? Y azota y termina diciendo, mi casa de oración la han convertido en cueva de ladrones. Aquí podríamos preguntarnos,
Uy, ¿por qué Jesús haría esto tan terrible? Aquí entra la soberanía del rey. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la autoridad y el poder para actuar sobre todo y sobre todos. La soberanía significa que Dios no rinde cuentas a nadie. Y entonces estas dos palabras, confianza y soberanía, van de la mano, porque uno diría, bueno, si Dios es soberano y Él no le rinde cuentas a nadie, pues ¿cómo yo puedo confiar en Él si Él quiere asesinar, matar, masacrar? No, y si yo no puedo, ese soberano me preocupa. No, no te tiene que preocupar porque es que ese rey soberano es un rey confiable. ¿Por qué es confiable? Porque Él es perfecto, Él es santo. Y aquí viene la tercera característica. No solamente es santo, soberano, sino que también es bondadoso. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en un rey completamente? Bueno, es que Jesús es diferente a cualquier otro rey. Jesús es un rey digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, Él es misericordioso. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, eh, en la siguiente historia empezamos a ver cómo se integran estas características. En la maldición de la higuera estéril vemos la soberanía de Jesús. ¿Por qué la soberanía? Porque hace 8 días que leímos la historia dice, vamos a leerla un momento para recordar, Mateo capítulo 21, versículo 19, dice, capítulo 21, verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Lo interesante de esta historia es que una de las características que habían era que en este tiempo que Jesús ve la higuera, no era tiempo de que la higuera produjera fruto. Entonces diríamos, ¿cómo Jesús va a ser injusto y va a maldecir una higuera por no producir fruto cuando no es tiempo de frutos? Y aquí podríamos entrar a cuestionar a Dios, que eso es lo que suele hacer el ser humano, cuestionarlo. Pero Jesús lo que manifiesta acá es su soberanía, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Si Él decreta, decreta. Y aquí el decreto, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En la siguiente historia aparece la autoridad de Jesús en el verso 23. Y aquí encontramos a un Jesús que se para en su autoridad y la gente le pregunta con qué autoridad haces estas cosas. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? La historia es que lo que me gusta mucho es que antes, cuando a él le hacían preguntas, él solía dar respuestas, ¿sí? Pero en esta oportunidad él decide no dar respuestas, decide actuar como rey. Y como rey dice, yo no tengo que darle cuentas a nadie. A tal punto que cuando uno termina leyendo la historia en el verso 27, dice, respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Un ejercicio práctico de esto, por ejemplo, sucede entre padres e hijos. Los padres deben aprender a explicarle a sus hijos ciertas cosas de la vida. A veces hay que explicarles por qué no, porque la respuesta es no. Papá, yo quiero, la respuesta es no. Ay, porque a veces, como papás, es saludable explicar el por qué enseña a tus hijos a entender. Sin embargo, como papás, no tienen la obligación de siempre tener que estar rindiendo cuentas a sus hijos de por qué sí, por qué dicen no, ¿cierto? A veces simplemente la respuesta es no. Ay, papá, yo quiero salir al parque a jugar una horita. No. Ay, pero ¿por qué papá si está temprano? ¿Por qué no? Así me lo decían mis papás más de una vez. Así mis abuelos me lo decían más de una vez. Y no por eso me traumé. ¿Sí? Estamos en un contexto moderno en el que si le decimos no al niño se nos trauma. No. Aquí aprendemos que a veces el no
es una buena respuesta. Y no siempre hay que darle respuesta del por qué no. Los hijos a veces tienen que aprender a obedecer y acatar la autoridad de sus papás, sin cuestionar siempre el por qué. Eso es lo interesante. Aquí Jesús no se manifiesta como papá, se manifiesta como rey. Y dice, yo no tengo por qué responder a sus cuestionamientos. No les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pregunto, ¿a Jesús no le quedaba fácil decirle, esta autoridad fue dada por mi padre? ¿Sí? Porque esta vez no respondió, porque actuó como rey, como soberano. ¿Listos? Después encontramos la parábola de los hijos que la estudiamos hace 8 días, que recordemos, un hijo le dice al papá, el papá le dice, haga esto, y el hijo dice, no, yo no lo voy a hacer, pero después arrepentido fue lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama bondad, la tercera característica de Dios de la que estamos estudiando esta noche. ¿Por qué bondad? Porque perfectamente hubiera podido ser justo castigarlo por desobedecer. Sin embargo, la bondad de Dios permitió que le dio tiempo al pecador para que se arrepintiera. Eso se llama bondad. Bondad es que tú hoy mereces el infierno por tus pecados, pero probablemente Dios te tuvo paciencia y de pronto conociste al Señor este año. Y mira, Dios tuvo paciencia contigo cuántos años, no sé. Algunos que están aquí conectados de pronto todavía no han tomado la decisión por Cristo. Aún así Dios sigue siendo bondadoso y no te destruye, porque está teniendo misericordia y esperando que en su bondad un día tú te arrepientas. La bondad. Y la cuarta característica, la justicia de Dios, que fue donde terminamos hace 8 días, donde vimos acerca de los labradores malvados, ¿recuerdan? Que hasta mataron, hicieron, deshicieron. Y lo fuerte de esa historia está en lo que dice ahí en el capítulo 21 de Mateo, versículo 41. Dice, dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Un momento, esto suena como contrario a la historia anterior, ¿cierto? En la historia anterior tuvo misericordia, aquí no tuvo. ¿Por qué? Pregúntate en esta noche. ¿Por qué en la historia anterior el rey tiene misericordia y en esta historia del labrador malvado no tiene misericordia? La respuesta es muy sencilla. La bondad y misericordia de Dios está extendida para todos por un tiempo, pero pasado ese tiempo viene la justicia. ¿La justicia qué es? La justicia es que el pecador debe morir. Esa es la justicia. ¿Cuál es la bondad? Que yo soy pecador y merezco morir, pero si me arrepiento de corazón, el Señor me perdona y me salva. Eso es misericordia. Pero si no me arrepiento, si no cambio, entonces un día el TikTok del tiempo terminará. Y cuando termine, dice la escritura que en el verso, eh, eh, bueno, ahí me adelanto un poco, pero el texto habla, y lo hemos explicado varias veces, que llega un día donde estará el sitio del lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué predicamos y por qué evangelizamos? Porque queremos que todo el mundo sea salvo. ¿Y por qué queremos eso? ¿Porque nosotros somos muy buena gentes? No, porque el corazón de nuestro Dios, el Rey del universo, no quiere condenar a nadie, quiere salvarlos a todos, pero la decisión corresponde a cada uno. Esto es lo que se trata la revelación del Rey. Un Rey de confianza, soberano, bondadoso o misericordioso y justo. Muy bien, entramos al capítulo 22 en esta noche. El capítulo 22 volvemos a encontrar otra historia de bodas.
Y esta historia es maravillosa, me encanta, esta historia me encanta mucho, porque desde esta historia empezamos a ver lo que sería el segundo punto de esta noche, que sería las relaciones reales, las relaciones reales. Y aquí Jesús nos va a revelar la relación que hay entre Dios Padre Rey, Dios Hijo Rey, ¿sí? Los dos son reyes, eso es lo que alcanzamos a hablar también hace 8 días. Dios Padre es Rey y Jesucristo también es Rey. Y hay una relación allí entre padre e hijo, hay una comunión, hay una cercanía, hay una coparticipación de la autoridad. Y también vamos a ver la relación que hay entre el Rey Jesús y sus súbditos. Uy, pastor, ¿cómo así yo soy súbdito? Sí, tú eres súbdito. Pero cuando tú conoces a ese rey, cuán maravilloso es ese rey, todo lo que ese rey es capaz de hacer por ti, a ti no te cuesta nada seguirlo. Te coloco un ejemplo fácil. Antiguamente existía la ley de la esclavitud. Y en la ley de la esclavitud diríamos, uy, la esclavitud terrible. Pero antiguamente la esclavitud no era tan mala. Obviamente cuando llegó esta frase en el siglo XXI, en el año 2023, algunos me van a golpear, van a querer golpearme, ¿sí? Van a decir, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo así que la esclavitud no era tan mala? Si esa era perversa, ¿cierto? Pero cuando uno hace estudio de los contextos del Antiguo Testamento, uno entiende que, por ejemplo, el, esto de pronto en nuestro contexto no se puede entender, pero espero que podamos abrir un poquito la mente para aprender algo. Y es que la esclavitud en algunas cuestiones no era mala, sino antes beneficiosa. Me explico. Si yo quito la palabra esclavo y les coloco la palabra trabajador, ya no les va a sonar tan chocante, ¿sí? Entonces, para que no les choque, voy a usar la palabra trabajador por ahora. Yo estoy en mi casa y veo que en la calle hay un habitante de calle. Y yo a ese habitante de calle, que lo veo mendigar, comer de la basura, entonces le digo, oiga, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando. Fernando, yo le propongo lo siguiente. En vez de estar ahí en la calle mendigando, venga a mi casa y trabaje en mi casa. Yo le voy a pagar lo que es justo y yo voy a ser justo. Yo le voy a pagar a él su salario, le voy a pagar sus prestaciones, le voy a pagar su seguridad, le voy a dar vacaciones, le voy a dar el día de descanso, etcétera, etcétera. El habitante de calle dice, "Ah, ok, sí, tengo una oportunidad para salir de esto." Y va a mi casa. En mi casa, yo lo trato con amabilidad, lo dejo bañar, lo dejo comer de mi nevera, lo que hay, le digo, mijo, acá lo que hay, de lo que quiera comer, puede comer. Es como si fuera su casa. Acá está el baño, le traigo ropa, le compro ropa, le pago su sueldo, ¿cierto? Le doy sus vacaciones, le digo, mijo, váyase para vacacionar, ya es tiempo, son las 5 de la tarde, chao, 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 ¿sí? Diríamos, uy, ese es un jefe ideal, ¿cierto? Y a veces nos cuesta imaginarnos eso porque como encontramos tantos jefes malos, ¿cierto? Pero pensemos en ese jefe ideal, vaya, mijo, descanse. Y ese habitante de calle le cambia su vida. ¿Por qué le cambia su vida? Porque ahora trabaja para mí, ¿cierto? Desde esa idea de trabajador, antiguamente había muchos esclavos que iban a servir a las casas y se sentían así, ni siquiera como esclavos. La idea de esclavo, olvídenla por un momento, sino que esos esclavos o siervos se sentían como hijos, a tal punto que la Biblia dice que después de ciertos años, por ley judía, los esclavos se soltaban, se dejaban totalmente libres. Váyanse para sus tierras, váyanse para su casa. Y la Biblia dice que habían siervos que decían, yo no quiero irme de su lado, amo. Estoy tan feliz aquí, estoy tan bendecido acá, permítame servirle, ¿sí? Y desde ese momento legalmente ya este siervo tenía una libertad, pero a la vez seguía sirviendo en la casa de su amo de por vida.
Esto es una figura un poco extraña para nuestros contextos, ¿no? Donde aquí en nuestros contextos tenemos jefes que buscan sacar su tajada y trabajadores haciendo sindicatos y hay una guerra ahí de fuerzas, ¿cierto? Pero si tomáramos esa idea básica que les hablé de lo que es un jefe justo y una persona que necesita la oportunidad de trabajar, trabajando de manera justa y con todas las de la ley, diríamos, uff, qué chévere trabajar en esa empresa, ¿sí? Qué chévere trabajar en esa empresa. Entonces, aquí volviendo a la historia, la idea del Rey Jesús es como la de ese jefe espectacular. Nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna, nos ofrece amor, nos ofrece restauración familiar, nos ofrece hasta restauración física muchas veces, restauración emocional, restauración económica, nos ofrece, o sea, tantas cosas nos ofrece Jesús que al final uno dice, permíteme servirte. Y Jesús dice, no, yo no necesito que me sirvas, tú eres mi hijo, yo no necesito nada de ti. Pero uno en amor dice, permíteme por lo menos llevarte la maleta, ¿sí? De esto se trata cuando hablamos acerca de las relaciones reales entre un rey y sus súbditos. No es un rey que está ahí masacrando a sus súbditos, sino que es un rey que ama a su pueblo, ama al pueblo ante el cual está gobernando. Eso es un verdadero rey. Y esa es la idea del rey Jesús. Entonces en el capítulo 22 vemos la historia de las bodas, ¿no? La gente que no quería ir y aún así el padre dice, aunque no quieran venir a comer, vayan y busquen en las calles los que están muertos de hambre, los que son marginados, los que están sufriendo. Vayan y tráiganlos para que coman en mi mesa. Miren esta característica tan amorosa de este rey. ¿Listos? Esa es una relación real de Dios. Ahora, vamos a continuar. Ahí estamos todos en Mateo capítulo 22. Entonces, leo algunos versículos. El verso 2 del capítulo 22 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, aquí está la primera relación real que les expliqué anteriormente. La relación entre un padre que es rey y su hijo que es rey. Esta parábola lo que hace Jesús es revelar la comunión que tiene con Dios Padre y Él como Dios Hijo. Para nosotros hoy en día eso es como fácil de entender. Ay, sí, sabemos que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Pero si nos vamos al contexto judío, ellos no lograban entender eso. Ellos no lograban entender que Dios Padre, el Dios único, tenía un hijo. O sea, eso a ellos no les cabía en la cabeza. Nunca lo habían visto, nunca lo habían entendido. ¿Cómo así que el Dios tiene un hijo? Eso es extraño para ellos. Entonces, por eso esta parábola les va a enseñar que el Dios Padre le hizo una boda, unas fiestas de boda a Dios Hijo. Y lo interesante de la historia es que habla de fiesta de bodas. O sea que el hijo con quién se iba a casar. Hay un matrimonio. El hijo se iba a casar. Y acaba de una revelación poderosísima. El hijo se va a casar con todos estos invitados marginados que trae. Cuando hablamos de la novia, la iglesia, no hablamos de santos y perfectos. Hablamos de esto, de marginados. Ese es el amor del rey. A tal punto que él lo que hace es trae a los marginados y los purifica. Por eso es que la palabra de Dios dice que Cristo viene, cuando venga por segunda vez, viene por una iglesia pura, sin mancha, sin mácula. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ser perfecto. No, no, no. Significa que yo tengo que hacer lo mejor que es de mi parte, pero Cristo es el que me limpia. Porque por más bueno que tú seas y por más bien trates de obedecer la palabra de Dios, jamás
podrás tener tus vestiduras plenamente limpias. Y eso es lo que representa, si se acuerdan de la historia, que entre los invitados había uno que no estaba con vestiduras. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace 8 días? Que no estaba vestido, y el que no estaba vestido lo echaron de la boda. ¿Por qué? Porque ese no quiso recibir la gracia de Dios. Ojo, la gracia de Dios te salva, pero si tú rechazas la gracia de Dios para confiar en tus obras, en lo que tú puedes hacer y que tú quieres ser santo y que tú quieres ser perfecto, pero lejos de la gracia de Dios y rechazas esa gracia de Dios, que la gracia de Dios es la que te perdona, vas a ser como ese personaje que está allí en el versículo 12, versículo 11 que dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? Entonces le dijeron, átenlo de pies y échenlo fuera. De eso se trata la gracia. Si la recibes, te salvas, pero si la rechazas, se nos acabó el primer Zoom. Volvemos a conectarnos, mis hermanos, y continuamos la enseñanza. Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, Entonces estamos leyendo capítulo 22, ¿cierto? Yo estoy perdida un 22. poquito de la lectura. Ok, sí, de Mateo capítulo 22. Muy bien. Entonces estamos allí en Mateo capítulo 22, contando acerca de la parábola de la fiesta de las bodas. Ahora, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Entonces, verso 15 del capítulo 22. Bueno, voy a pedirle el favor que me colaboren con las lecturas, a ver si me ayudan. Mm, ¿Quién me quiere ayudar? Voy a dejarlo libremente. Prenden el micrófono y yo les digo, fulanito, colabóreme, ¿quién quiere leer el versículo 15? Pastora, adelante. Verso 15 del capítulo 22 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí empezamos a encontrar opositores. Porque hermanos, aprendan esto. Esto les va a servir para la vida, para el cristianismo, para todo. Siempre que ustedes vayan a hacer algo para Dios, siempre va a haber opositores. Siempre va a haber oposición. Siempre el opositor va a ser el diablo, porque la Biblia dice que el diablo es el adversario, eso significa diablo. Diablo traduce adversario. Él es nuestro adversario, pero muchas veces él actúa a través de la gente, ¿cierto? Entonces la gente termina como colocándonos barreras, obstáculos para avanzar. Pero esto es chévere también porque forma nuestro carácter, forma nuestro carácter. Eso lo aprendí una vez de un pastor. Y me decía, mi hijo, eso es para que forme su carácter. Y yo, gracias, pastor, eso es lo que necesitaba oír. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, aquí empieza, Jesús siempre tuvo esos opositores, los conocemos como los fariseos, saduceos, herodianos, bueno, esa era una cantidad de gente que se le oponía. Ahí, Pastora Estela, léame el versículo 16 también, por favor. Sí, señor. Dice el 16, y le enviaron tipos de los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ok, muy bien. Entonces, a veces hay unas personas que son aduladoras y son peligrosas, ¿no? Aquí están adulando al maestro, ¿no? Le dicen, oh, maestro, tú eres increíble, eres único. Entonces, ahí están. Sin embargo, empezamos a ver esa oposición. Estos son algunos opositores intelectuales. Estos son opositores intelectuales. Hay diferentes tipos de opositores. Hay opositores espirituales, hay opositores intelectuales. Los opositores intelectuales son de los que más paciencia le forman a uno. ¿Cuáles son los opositores intelectuales?
son aquellos que saben, saben, pero se oponen, ¿sí? Estos eran los fariseos. Los fariseos eran los que sabían y sabían de la ley y sabían, pero a la vez no sabían nada, ¿sí? A la vez no sabían nada. Sabían tanto de la ley, pero nunca entendieron a Jesús. Reflexiones para la vida. Siempre lo digo y lo diré. No se trata de cuánto sabes de Biblia, se trata de qué haces con lo que sabes. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Entonces aquí está, estos son opositores intelectuales al rey. Y empiezan con esa melosería, ¿no? Oh, tú, maestro, casi que dicen maestro de maestros, ¿no? Amante de la verdad, enseñas con verdad, pero viene la trampa, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, el Dios de amor, ¿cómo les responde? ¿Con amor? Veamos cómo les dice. Verso 18. No lo digo yo, conste. No lo estoy diciendo yo. Verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Estos capítulos son intensos, son duros, porque todo el tiempo Jesús está revelándose como rey, como rey. Él fue siervo, pero es rey. Él es cordero, pero también es león. ¿Sí? Él es viento purificador, pero también es fuego consumidor. Él es agua que refresca, pero también es piedra que quebranta, martillo que rompe, espada que traspasa. Entonces, el Dios que adoramos es un ser inexplicablemente comprensible. Como lo diría la escritura, es inconmensurable. ¿Sí? No podemos llegar a entender la plenitud de él, pero el llamado es a confiar en ese rey. Y entonces aquí Jesús los trata de hipócritas. Sabemos la historia, muéstrame la moneda, de quién es la moneda, de quién es la cara de la moneda, de César, denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Conocemos muy bien la historia, ¿cierto? Así que podemos avanzar. En el verso 41 quisiera pedir el favor a otra persona que me colaborara leyendo el versículo 40, perdón, el versículo, mm, bueno, el versículo 23. ¿Quién me puede colaborar? El versículo 23. Dejen A la ver, pena. ayúdenme rapidito, porfa, que el tiempo se nos va. Mi esposa me va a ayudar, gracias. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Muy bien, hasta ahí. Entonces, estos son los que yo llamo los opositores espirituales, ¿sí? Los opositores espirituales, ¿sí? Porque estos no vinieron con temas de política. Los anteriores vinieron con temas políticos, ¿no? Aquí hay que César, Dios y tributos, impuestos, ¿sí? Intelectuales. Pero estos son los opositores, entre comillas, espirituales, ¿sí? Entonces, como diría Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, no todo el que va a una iglesia es una persona a la que debemos prestar atención. Ojo, eso va para todos. Sus oídos tienen que ser cuidadosamente abiertos. No todo el que está en una iglesia es digno de ser escuchado. Ojo a quien escucha, porque hay consejeros que son mal consejeros. Cuidado. Hay hermanos en la fe que de pronto tienen buenas intenciones, pero su experiencia de vida, su experiencia familiar, laboral, ministerial, demuestra que no tiene los frutos para, ni la autoridad para hablar de temas, ni de familia, porque no tiene una familia
correcta, no tiene autoridad para hablar de ministerio porque no desarrolla un ministerio, no tiene autoridad moral porque de pronto moralmente no es adecuado, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a quien escuchamos. Anteriormente estaban fariseos, opositores intelectuales. Aquí hay otra secta, otros religiosos, estos se llaman saduceos. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en esas cosas espirituales. Y no ahondo la historia, ustedes la pueden leer, pero básicamente Jesús les dice en el versículo 29 del capítulo 22, les responde Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Estos saduceos quisieron venir a tratar un tema de familia. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es un tema de familia. Están hablando de matrimonio, y si se divorcia y se casa con otro. Pueden leer la historia, es muy chévere, pero la esencia de la historia es que es un tema de familia, por eso es que cuidado. No todo el mundo tiene, no todo el mundo, ustedes pueden abrir sus oídos para que les vengan a aconsejar sobre familia. Siempre les digo, abran los ojos y miren qué tal es la familia de esta persona. Es una familia íntegra, perfecta, alineada, sujeta, pareja sujeta, hijos sujetos, nietos sujetos, etcétera. Uf, bueno, hay algo que aprender, hay algo que aprender. Pero si nada de eso hay, ¿qué vamos a aprender? Estos saduceos vinieron a hablar de Biblia, pero no tienen la autoridad moral para hablar. Cuidado, hermanos, aprendamos. Y entonces por eso Jesús les dice, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Y les explica cómo están errados. Sin embargo, aunque les explicó, no aceptaron. Y esa es una realidad. Muchas veces como pastores orientamos, hablamos la palabra y no todo el mundo acepta el consejo. Seguimos. Versículo 34, el gran mandamiento. ¿Quién me colabora leyendo el versículo 40? A ver, otra persona, ayúdenme, a ver, hermano Julio César, ¿qué tan disponible está por ahí? Ya saben que si no están disponibles, tranquilos, que yo sé que más de uno pronto está trabajando. Si el hermano Julio me puede ayudar con el capítulo 22, verso 40, bien. Si no prende el micrófono, tranquilo. Entonces vamos a pedir por a la hermana Lucero, capítulo 22, verso 40, si de pronto me puede ayudar. Si no, tranquila. ¿Me escuchan? Correcto. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Muy bien. Entonces aquí Jesús viene a enseñar sobre el amor. Entonces aquí hay este es otro. Entonces, mire, en el versículo 35 habla de un intérprete de la ley. Podría ser un fariseo, podría ser un saduceo, pero interesantemente no lo atribuye así. Entonces puede ser, lo interesante aquí es que lo deja abierto. Lo esencial acá es que el intérprete de la ley es una persona que tiene la experiencia bíblica de leerla, entender la escritura, enseñar la escritura, interpretar la escritura. Pero por más de que supiera de Biblia, tampoco servía, porque no era del reino de Dios. Y aquí Jesús sigue tirando duro como rey. Donde empieza a decir, o sea, o están conmigo o están contra mí. ¿Sí? Eso ahí de agüitas tibias, eso no funciona conmigo, porque soy rey. O conmigo siempre recogen, o contra mí desparraman. O son conmigo o son contra mí. Y aquí viene el carácter del rey de Jesús revelándose. Ahora, vámonos para el capítulo 23. Capítulo 23. Y aquí en el capítulo 23, entonces vamos a el tercer punto, que es la revelación mesiánica de Jesús. Recordemos, si recordamos hace unas semanas que hablábamos de las historias, cuando la tormenta, en la tempestad, corrijo, cuando la tempestad, recordemos que cuando Jesús dijo, quieto agua, quieto vientos, ¿se acuerdan qué decían los apóstoles? ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Quién es este? O sea,
Sabían que era un buen maestro, pero todavía no entendían que él era Dios. ¿Quién es este que controla el agua y controla los vientos? Todavía no entendían. Y ahora aquí Jesús va a revelar su llamado mesiánico. ¿Qué es Mesías? Mesías es ungido, es el Cristo, es la promesa de aquel rey que vendría a liberar a su pueblo de la opresión, que establecería un nuevo reino, un nuevo gobierno. O sea, todo lo que hemos estado estudiando en el Evangelio según San Mateo, que vemos que es Jesús, ¿cierto? Es eso el Mesías, Mesías rey. Entonces, en este capítulo 23, vamos a ver cómo Jesús revela 5 cosas, que es rey, va a revelar la ley, va a revelar que es rabí, que es maestro, pero no solo maestro, sino va a hablar acerca del Padre, va a revelar al Padre y va a revelar su llamado mesiánico. ¿Listos? Entonces, agárrense fuerte y nos vamos de lectura. Esta la leo yo. Versículo 3. Versículo 3 dice, así que todo lo que os digan, aquí está hablando acerca de los fariseos y los saduceos, todo lo que ahorita antes les hablé, que querían venir a aconsejar, a hablar, ¿sí? A echar cháchara bíblica, y Jesús lo sacó rapidito, bueno, a esto les va a acusar, y arranca. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Básicamente está diciendo lo que yo les estaba explicando ahorita. No pidan no hagan preguntas sobre familia a alguien que no tiene una familia organizada en Dios. No pidan consejo económico a alguien que está endeudado. ¿Sí? De eso se trata. Acá. No hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Listos? Ahora, el verso 8 del mismo capítulo 23. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hermanos, entendamos esto. Jesús claramente está diciendo acá, yo no soy un rabino, yo no soy un rabí, yo soy el único. ¿Sí? El único. Entonces aquí me empieza a apuntar al principio monoteísta del judaísmo, un solo Dios. Por eso la pregunta al inicio de esta enseñanza era, ¿qué tipo de Dios tienes en tu cabeza? Porque si tienes un Dios en tu cabeza que no es el Dios de la Biblia, déjame decirte hoy que tú estás adorando otro Dios, que no es el Dios que en Antioquía tu hogar adoramos. En Antioquía tu hogar adoramos el Dios de la Biblia. Y si no es el Dios que estás adorando tú, si no es un Dios que has hecho a tu imagen, a tu sabiduría, hoy es una oportunidad para que te arrepientas, le pidas perdón al Señor, porque eso se llama idolatría, adorar otros dioses que no es Dios, pedirle perdón y pedirle que te ayude a conocer al verdadero Dios. Muy bien. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces póngale atención a esto. Acabo de acordarme de una cosa muy chistosa antiguamente, hace unos años atrás, que pasaba en las iglesias evangélicas. Yo me cruzaba con algunos cristianitos, ¿cómo llamarlos? ¿Cómo llamarlos? Cristianitos de cartón, vamos a llamarlo. Me acuerdo de una predicación que se llamaba así, cristianos de cartón. Cristianitos de cartón que venían y me decían, no me llame siervo, no me llame profeta, no me llame pastor, no me llame así, no me llame así, porque yo, no, eso no, porque yo soy humilde, o sea, casi que les faltaba decir eso. No lo decían porque sabía que si lo decían, pues no, nadie le iba a creer que era humilde, ¿no? Entonces, pero decían, a mí no me llamen, no me pongan títulos. Es chistoso,
Es chistoso porque incluso bíblicamente me acuerdo que me cogían este texto. Ya, a un Jesús ni siquiera decía, no me llamen rabí, no me llamen maestro, porque hay un solo maestro. Pero partiendo de eso, o sea, ¿a qué voy? A que estas personas me decían, maestro solamente Jesús, ¿no? A mí no me llamen maestro, pero la enseñanza aquí del versículo de que no llamen a nadie maestro, sino solo al Cristo, en realidad no está queriendo decir que yo a nadie le pueda decir maestro. O sea que entonces yo no puedo ir al colegio y decirle al profesor, profesor. No, yo sí puedo decirle profesor. Hay que entender la idea. La idea es que Jesús está revelándose como el maestro de maestros, ¿sí? Y que nadie puede estar en la altura de Jesús. Nadie puede comparar al maestro Jesús con el maestro Mahoma, por ejemplo. No, no, no. No. Jesús está por acá. Mahoma está por allá 1000 kilómetros abajo, infinito abajo. Nadie llega al nivel de Jesús. Entonces, aquellos cristianos de cartón que me decían esas cosas, yo aprendía que era una falsa humildad que en realidad te reflejaba en un grande orgullo. ¿Sí? Si soy pastor, soy pastor. Y eso ni me suma ni me quita. Es la posición que tengo. Es como la idea de hijo. Si soy hijo, que me digan hijo. Digno. Yo soy hijo de Hugo y de Estela. A mucho no. Yo soy Ortega. Uy, qué orgulloso. No, no, no. No es ni creerme más ni creerme menos. Es aceptar quién soy. Aceptar quién soy. ¿Por qué enseño esto? Porque en la siguiente texto, que es el que acabé de leer, Jesús dice, a nadie llamen padre. Entonces, bueno, papá, no te puedo volver a llamar papá. Don Julio, Merly ya no le va a poder volver a llamar papá porque pues acá Jesús está diciendo que a nadie llamemos papá. No, de eso no se trata, es entender el texto. Lo que aquí él está queriendo enseñar es que el Padre Eterno es uno solo, ¿sí? El que está en los cielos. O sea, aquí lo que Jesús está haciendo es revelando a un Dios como Padre. Que esto es muy interesante porque para el pueblo judío, esto ya lo enseñaba en otras oportunidades, el pueblo de Israel no entendía ni nunca se imaginaron que Dios fuera su papá. Ellos entendían que Dios era su Dios y ellos eran un pueblo escogido por Dios. Pero era muy diferente a una comunión de papá-hijos. Las pocas veces que aparece en el Antiguo Testamento es de manera simbólica, pero Jesús cuando Él viene, Él va a legalizar la figura padre e hijos. De ahí va a venir aquel famoso Juan 1:12 que dice, más a todos los que le reciben y los que creen, tienen la autoridad de ser hijos de Dios. De eso se trata. Entonces, ¿qué más? Versículo 10 del capítulo 23. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo reitera. Pero el 11 nos explica, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces aquí él está hablando acerca de la humildad, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí entonces encontramos esa revelación de Jesús ante la ley, como maestro, como hijo, padre y como Mesías. ¿Ok? Porque ahí en el verso 10 habla el Cristo. Eso significa Mesías, el Cristo. Y a partir de ahí, hermanos, empieza una cantidad de acusaciones que creían que Jesús no acusaba. El Dios de amor va a denunciar. Aquí va a empezar a denunciar. Y esto se pone duro. Cada vez se va poniendo más duro. Y empiezo a saltar algunos versículos. Verso 13. Pues vamos a encontrar de aquí en adelante, si ustedes leen todo el capítulo, van a encontrar una expresión que es ay. Y el ay es una expresión de lamento, de dolor. Entonces, atentos. Ay, empieza a decir Jesús en el verso 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis, ni dejan que entre nadie. Verso 14. Ay de vosotros, esto es denuncia pública del rey a sus opositores. Jesús fue un rey que inicialmente
los opositores le hablaban, guardaba silencio y les trataba de responder. No, al comienzo no guardaba silencio, sino les respondía. Les trataba de enseñar, les trataba de explicar, porque les quería ganar. O sea, entendamos, Jesús no era el enemigo de ellos. Ellos eran el enemigo de Jesús. ¿Sí? Jesús no era enemigo de nadie. Él venía a salvar a todo el mundo. Ellos rechazaron esa amistad. Entonces, al comienzo Jesús trata de explicarle a saduceos, a fariseos, a herodianos, a todos. Después empezó a guardar silencio, como diciendo, ¿no quieren escuchar mis respuestas? ¿Para qué pregunto? ¿Y para qué les respondo? Me quedo calladito. Como diríamos colombianamente, para pelear se necesitan dos. Entonces Jesús dijo, yo no me quedo callado. ¿Mm? Característica del rey, soberanía. Pero ahora, no solamente se queda callado, sino que ahora empieza a denunciar y los denuncia. Y entonces empieza. Hay de vosotros, verso 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las vidas y como pretexto hacen oración. Verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, recorren toda la tierra para buscar un seguidor, un judío, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Déjenme enseñarles algo. Las misiones no es algo de estos años, de estos siglos recientes. Los judíos, las comunidades judías ya hacían eh, cruzadas misioneras. Los judíos ya en este tiempo, del siglo I, ellos ya estaban buscando prosélitos entre judíos, gentiles, que adoptaran la cultura judía. Entonces, esto que él denuncia acá, lo que les está diciendo es, oiga, usted se recorre la tierra hasta el otro lado para ganarse, para convertir a un prosélito en judío, y una vez que lo convierte, lo hace más digno del infierno. Uf, verso 16, cuarta vez, ay de vosotros. Y ahora no les dice fariseos, ahora les dice ciegos. ¿Sí? La intensidad va aumentando. Ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro, es deudor. Ciegos, codiciosos, insensatos. Yo no me imagino la energía que Jesús estaría subiendo como rey, denunciando. Me imagino uno de esos abogados consumados, denunciando públicamente un hecho de injusticia. Así me imagino, así, un abogado así, o sea, de verdad con esa condición, denunciando una injusticia social, una masacre, un asesinato, un abuso, algo así, denunciando con todo su vigor. Así está Jesús como abogado, pero bueno, como abogado defensor no, sino como un abogado acusador, ¿sí? Denunciando, denunciando. No sé si se trata la figura, mi esposa me perdonará si eso no es la figura, pero esa es la idea, ¿sí? Y sigue subiendo la intensidad. Entonces, vamos en el verso 17, insensatos, ciegos. Después dice, verso 19, necios, ciegos. Oiga, ¿alguna vez habíamos imaginado un Jesús así? ¿Sabes cuál es el problema de Hollywood? Que la única vez que vimos a Jesús enojado fue cuando entró al templo y lo vemos que cogió 3 palomas y las mandó a volar. Y cogió 10 monedas, ¡bum!, la mandó al piso y dijo, mi casa la convirtieron en cueva de ladrones. Entonces la gente dice, no, es que fueron 33 años de pura pasividad de Jesús. Y ahí se le, como diría por ejemplo un predicador, por ahí se le voló la paloma y se le bajaron los chanchos. ¿Sí? ¿Sí? Se le enojó, se le salió. No, el carácter de Jesús era un carácter de hablar la verdad, de ser sincero, decir las cosas como son. Eso también es importante. La confrontación es importante. A veces no sabemos cómo confrontar y en una familia se necesita la confrontación, en una empresa. Pero ojo, primero aprendamos a hacer y luego la hacemos. ¿Listo? Pero esto hace parte de lo que es el carácter del Rey Jesús. Y entonces allí está, y acabemos con su denuncia. Verso 19, necios, ciegos, ¿cierto? Eh, Verso 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Algunos me dicen, pastor, eso no hay que dar diezmos, porque aquí ya Jesús dijo
que el diezmo no importaba, sino que lo más importante era hacer justicia. Así me han dicho más de una persona. Me han dicho, pastor, el verdadero evangelio se trata de hacer justicia. Los diezmos, eso era en el Antiguo Testamento. Pues déjenme decirle, hermanos, por si acaso acá afirmo esa verdad, para los que están aprendiendo sobre el diezmo y puedan afirmar esa verdad. Jesús mismo acá dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús está diciendo, es importante hacer la justicia, pero esto no excusa el otro tema. ¿Listos? Verso 24. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragan el camello. Oye, hermanos, esto es intenso. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el vaso por fuera del plato. Ay, sí, ellos tenían esa costumbre. Limpiaban el plato para ser puros. Esta era la idea. Puros, para no contaminarse. Pero Jesús les dice, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Verso 26, fariseo ciego. Yo quiero imaginarme cómo sería esa vez diciéndole a Jesús otra vez. Mire, es que cuántas veces lo repite. Si lo repite, creo que son más de 10 veces que repite esto. Si lo repitió tanto fue por algo, fue por algo. Fariseo ciego, verso 26, limpia primero lo de dentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, hay de vosotros, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ah, mira, esto no lo dijo solo Juan el Bautista, también lo dijo Jesús. Verso saltemos, verso 29. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y dicen, esto es algo muy interesante, dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, hubiéramos sido muy obedientes, nunca hubiéramos matado a los profetas. Porque recordemos que los mismos pueblos judíos mataron a los profetas del Antiguo Testamento. El mismo pueblo mataba a los profetas. Así que dais testimonio, verso 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, si yo predicara así en el Parque Tiniza, yo no sé si las familias vuelven. ¿Sí? Obviamente no lo voy a hacer porque están en un proceso de aprendizaje. Pero recuerden, hay tiempos. Y hay tiempos en los que también como pastor tengo la responsabilidad de denunciarles cuando están actuando mal, mis hermanos. Bienvenidos a Antioquía, a tu hogar. Los amamos, pero no podemos permitir ciertas situaciones, sino que Dios nos ha llamado para ayudarnos mutuamente. Y sigue el Señor Jesucristo. Al final voy a saltarme al verso 37 y entra a hablar de Jerusalén. Y esto lo vemos como una escena triste, pero a la vez hace parte de la denuncia que Jesús está haciendo. Todo es un solo discurso. Y el discurso es Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Su veredicto, su veredicto, su veredicto contra el pueblo que amó por más de 2000 años, 2000 años atrás aproximadamente, vio a Abraham entre las multitudes a los 75 años de edad y lo llamó y dijo, haré de ti una nación grande. 2000 años atrás. Y acá Jesús tiene que decir, y no quisisteis oír, después de 2000 años, no quisieron oír. Por eso vuestra casa es dejada desierta. Pregunto, ¿acaso este rey quería el mal? ¿Quería destruir? ¿Quería castigar? Nunca quiso eso. Pero no puede negar su justicia. Porque si él fuera injusto, no sería un Dios digno de seguir. Qué triste seguir a un Dios injusto, ¿no lo piensas?
Qué maravilloso que nuestro Dios es justo, santo y misericordioso. Y termina ahí el versículo 39, y con esto estamos terminando. Jesús dice, termina diciendo, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí va a entrar una cosa impresionante que dentro de 8 días veremos. Pero quiero que terminemos este tiempo reflexionando con la pregunta inicial. ¿Qué tipo de Dios tenemos acá? ¿Qué tanto se parece o se diferencia de este Dios que hemos leído? Hoy quiero terminar este tiempo con una oración. Yo te invito a que si vas en el Transmilenio, si estás trabajando, cualquier cosa, actividad que estés haciendo, si quizás puedes hacer una pausa por unos minutos, no son más de 3 minutos, y podamos hacer esta oración, sería muy bueno. Si no, no hay problema, entendemos. Señor amado, en esta noche presento la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están conectados acá. Tú conoces el corazón, el anhelo de agradarte, Señor. Sé, Padre, que si están conectados es porque hay un interés sincero por buscar de ti, por aprender de ti, por conocerte a ti. Yo te suplico, Señor, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a conocerte como el Dios de la Biblia, que permitas que nuestra mente y nuestro corazón se abran para creer en ti, para entenderte, conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a cambiar, por favor, te lo pedimos. No queremos ser ni como fariseos, ni como saduceos, a quienes tú les hablaste 1, 2, 3 y muchas veces y no quisieron cambiar. No es que no pudieran, es que no quisieron. Sabemos, Señor, que hay cosas que nos cuesta cambiar, pero hay otras que no queremos cambiar. Las que nos cuesta cambiar, Señor, te pedimos en esta noche que nos ayudes. Ayúdanos a cambiar, Padre, porque solo tú nos puedes hacer santos. Pero te suplicamos en esta hora que tengas misericordia de aquellas cosas que no queremos cambiar. Porque los fariseos no quisieron cambiar y por eso repetiste más de 8, 9, 10 veces, ay, ay, como diciendo, hay un castigo inminente ante ustedes porque me han rechazado. Ay, viene un lamento para el que me rechaza. Señor, en esta noche yo te suplico que ninguno de los que están acá rechacen tu verdad, sino que tu Santo Espíritu nos abra los ojos para ver, los oídos para escuchar, que quite las cadenas de nuestras manos y podamos ser verdaderamente libres. Puedas quitar las cadenas de nuestro corazón y quitar los muros de nuestra mente. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Quita todo muro en el corazón y en la mente de tus hijos y permítenos escucharte sinceramente y conocerte realmente. Amén y amén. Familia, esto fue Tu Amor en Letras. Se terminó el tiempo. Dios los bendiga. Recuerden, sábado 4 de la tarde, servicio en el Rocío. Y domingo 10 de la mañana, servicio en el Parque Tinista. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones Hasta para todos. mañana, pastor. Gracias. Feliz noche.